¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión tenemos un pórtico, un problema de análisis estructural donde tenemos que calcular las reacciones externas y las reacciones en uno de sus nodos internos. Así que te invito hasta quedarte hasta el final del video para que veamos cuáles son las reacciones en esta estructura. Iniciamos y en este caso, como hemos estado haciendo en todos los problemas, vamos a construir a partir del modelo que esté expresado de una manera lo más real posible a un modelo idealizado. Esto es, lo reemplazamos por este modelo. Ahora, en ese modelo, recordemos que para empezar a hacer nuestro cálculo estructural, lo primero que tenemos que hacer nosotros es clasificar la estructura y ver cómo es su estabilidad. Para ello, vemos claramente que la estructura tiene tres elementos estructurales y también debemos saber que cada elemento estructural tiene 3 grados de libertad, que son las posibilidades de movimiento en un plano. ¿Qué hacemos entonces nosotros para hacer esa clasificación? Bueno, lo primero que tenemos que ver entonces es que tenemos que calcular los grados de libertad, y los grados de libertad se obtienen multiplicando por 3 el número de elementos. Entonces 3 por 3 nos da que tiene 9 grados de libertad. Ahora vamos a ver cuántas restricciones tiene. En el caso de las restricciones, tenemos restricciones externas, y las restricciones externas son aportadas por los apoyos articulados, que son dos, y cada apoyo articulado tiene 2 restricciones. Por lo tanto, las restricciones externas son 2 por 2, 4. Ahora, teniendo las restricciones externas, vamos a las restricciones internas. Internamente, ¿qué tiene? En B tiene una rótula, y recordemos que una rótula aporta dos restricciones. ¿Por qué? Porque impide los movimientos tanto vertical como horizontal. 2 restricciones. Hay una junta rígida en C, y las juntas rígidas impiden los 3 movimientos, por lo tanto hay 3 restricciones. En total tenemos entonces que las restricciones totales son las 4 externas más las 5 internas, y eso nos da 9 restricciones. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿cuál es el grado de indeterminación estático que tiene la estructura? Pues simplemente restamos los grados de libertad menos las restricciones totales. 9 menos 9 es igual a 0, y al obtener 0 estamos obteniendo que la estructura es isostática. Al ser isostáticas, vamos ahora a ver cómo es su estabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para ver la estabilidad? Bueno, podemos ver que el elemento 1 tiene un nodo de rotación en A. Ahí solamente le permite rotación. Por lo tanto, se movería como una aguja de reloj, y eso lo que haría es que él se tendría que mover perpendicular en este punto, perpendicular a la rotación del elemento 1. El elemento 2 y el 3 se comportan como uno solo, ya que tienen una junta rígida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de el punto D, unimos con el punto B, y ahí también tiene que haber perpendicular a esa línea un movimiento de rotación, que es lo que pudiese hacer los dos elementos. ¿Por qué? Porque tienen un nodo de rotación en D. Cuando ocurre esto, las dos líneas se intersectan, es decir, B no puede tener movimiento porque no puede moverse a lo largo de dos líneas diferentes. Por lo tanto, B es estable, y al tener el elemento 1, sus dos extremos estables, él es estable, y el elemento 2 y 3 también es estable. Eso quiere decir entonces que la estructura es completamente estable. Para iniciar nuestro cálculo, vamos a primero a puntualizar la carga distribuida. Como ser una carga rectangular, evidentemente la carga va a quedar puntualizada a la mitad del rectángulo. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos conocer la longitud del elemento 1. El elemento 1, una de las cositas que notamos nosotros es que el elemento 1 tiene una base de 3 metros y sube 4 metros. Fácilmente 3, 4, 5 metros en la hipotenusa, o simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. De cualquier modo, lo que apliquemos nosotros nos va a dar que la carga puntual distribuida va a ser 3 por 5 igual a 15 kilonewton. Así nos queda nuestra estructura una vez que hemos puntualizado la carga distribuida a 2,5 de las esquinas, o a la mitad del tramo del elemento 1. Lo siguiente es que debemos ubicar las reacciones. Recordemos que tenemos 4 restricciones externas, tenemos 4 reacciones. En cada apoyo hay una reacción horizontal y una reacción vertical. Las reacciones horizontales se han colocado en este caso a la izquierda, porque es de prever que la fuerza de 15 kilonewton va a aportar
en el caso va a aportar fuerza a la derecha, por lo tanto las reacciones tienen que ser a la izquierda. Lo siguiente que tenemos que hacer es, para empezar a hacer nuestros cálculos, es tener en cuenta que por condiciones de equilibrio estático, la suma de fuerzas verticales, la suma de fuerzas horizontales y la suma de momento en cualquier nodo tiene que ser igual a 0. Luego de ello, si nosotros vemos que lo primero que vamos a hacer en este caso es aplicar sumatorias de momento en el nodo A y colocamos que el sentido antihorario es positivo. ¿Quiénes están haciendo momento en A? Cuando estamos aplicando momento en A, lógicamente las reacciones en A no hacen momento porque pasan precisamente por el eje, y la reacción en D horizontal tampoco, porque su línea de acción pasa por el eje de rotación A. Entonces solamente están haciendo momento la de 15, la de 8, la otra de 8 y la reacción en D vertical. Pero veamos que la reacción de 15 crearía momento horario, la de 8 también horario, la otra de 8 horario, pero la reacción en D vertical sería antihorario. Quiere decir que por convención que hemos dicho que es positivo en sentido antihorario, esa sería positiva. ¿Qué tenemos entonces que hacer para aplicar momento? Bueno, recordemos que el momento no es más que el brazo multiplicado por la fuerza. El brazo que hay desde A hasta D hay una longitud de 9 metros, por lo tanto el momento sería 9 por la reacción en D vertical. La reacción o la fuerza de 15 kilonewton, ya esa fuerza de 15 kilonewton es perpendicular a, recordemos que a la distancia de 2,5 metros, por lo tanto ese momento directamente es 15 por 2,5, negativo. La primera de 8, el brazo cae por acá, la distancia son 5 metros, por lo tanto sería menos 8 por 5, y la otra de 8, su brazo quedaría acá, la distancia sería 7 y sería 8 por 7. Y todo eso tiene que ser igual a 0 por las condiciones de equilibrio, de donde concluimos que la reacción en D vertical nos quedaría 267 sobre 18, que eso es aproximadamente 14,83 kilonewton. Siguiente paso, ahora vamos a aplicar momento en B a la derecha, y esto lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque como ya todo a la derecha lo conocemos, menos la reacción en D horizontal, si aplicamos momento ahí que tiene que ser igual a 0, vamos a poder calcular esa reacción en D horizontal. La misma consideración, antihorario positivo, esta sería horario negativa, horario negativa, la reacción en D horizontal sería horario también, y la reacción en D vertical sería antihorario. Entonces, cuando aplicamos momento, tenemos que la reacción ahora en D vertical, el brazo ahora sería de 6 metros, por lo tanto es 6 por 14,83, mientras que la otra sería menos 8, esta que tenemos acá, menos 8 por el brazo que es 2, la otra de 8, su brazo sería 4, sería menos 8 por 4, y la reacción en D, el brazo son los 4 metros que hay hasta acá, sería menos 4 por la reacción en D horizontal. Resolvemos esa simple ecuación y nos termina quedando que la reacción en D horizontal es 41 cuartos, que es lo mismo que 10,25 kilonewton. Ya teniendo la reacción en todo el apoyo D, lo único que nos está faltando ahora es la del apoyo A y en el caso en el nodo B. Pero antes de hacer ello, nosotros tenemos la fuerza de 15 kilonewton que está inclinada. Esa fuerza la vamos a tener que descomponer. Y lo primero que notamos, la fuerza está inclinada y vamos a descomponerlo. Sabemos ya que tenemos el 3 y el 4, tenemos acá 3 y 4, esto es a lo largo del elemento 1, acá tenemos un ángulo alfa, que ese ángulo alfa tiene que ser igual a este mismo ángulo que está acá, lo que lleva a que este ángulo que está acá sea el complemento, y como este triángulo también es rectángulo, eso implica que el ángulo que nos queda acá es alfa. ¿Y qué notamos? Bueno, podemos notar nosotros que aquí se nos van a producir dos componentes de la fuerza de 15 kilonewton, una componente que iría hacia abajo y una componente a la derecha, donde la componente que va hacia abajo o vertical coincide con el ángulo alfa, por lo tanto esa componente la vamos a obtener con el coseno, mientras que la horizontal con el seno de alfa. ¿Eso es qué? Eso es lo que tenemos acá, que en el coseno de alfa es
cateto adyacente sobre la hipotenusa, 3/5, el seno de alfa, cateto opuesto sobre la hipotenusa, de donde la fuerza horizontal, esa fuerza F de 15 horizontal sería 15 por el seno de alfa, eso simplemente sería 12 kilonewton, y la fuerza vertical, que recordemos que era por el coseno, sería 15 por 3/5 y nos da 9 kilonewton. Ya tenemos nosotros en este caso la fuerza inclinada en sus componentes vertical y horizontal. Bien, así nos quedó nuestra estructura una vez que hemos hecho la descomposición de la fuerza de 15 newton. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora sí podemos aplicar tranquilamente en el caso las sumatorias de las fuerzas verticales y horizontales. En el caso de las sumatorias de fuerzas verticales para toda la estructura también tiene que ser igual a cero. ¿Qué fuerzas tenemos? La reacción en A vertical, la reacción en D vertical, ambas positivas porque estamos haciendo la consideración que hacia arriba es positivo. La de 9 es negativa, la de 8 y la otra de 8 también es negativa. Eso nos da entonces que la reacción en A vertical más 1483 menos 8 menos 8 menos 9 tiene que ser igual a 0. Eso nos termina dando entonces que la reacción en A vertical es 61 sextos, que es aproximadamente igual a 10,17 kilonewton. Ya tenemos entonces la vertical en A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar ahora la sumatoria de fuerzas horizontales a toda la estructura, que también tiene que ser igual a 0. Consideramos positivo a la derecha, por lo tanto, la de 12 tiene que ser positivo y la reacción en D horizontal, que ya nos había dado a la izquierda, es negativa. Entonces tenemos la de 12 positivo menos la reacción en A, que también es negativa porque la hemos considerado a la izquierda, menos la de 10,25 igual a 0, y eso nos lleva a la conclusión entonces que la reacción en A horizontal vale 1,75 kilonewton. Quiere decir que los sentidos que habíamos supuesto de cada una de las fuerzas era el sentido correcto. Bueno, ya para finalizar, solamente nos interesan las reacciones en el nodo B. Una cosa importante a tener en cuenta, que para hacer esta partecita vamos a agarrar la estructura y la vamos a aislar en este sector nada más. En B nos va a aparecer una reacción B horizontal y una reacción acá en B vertical. Aislamos la estructura. De igual manera, debe cumplir las ecuaciones de la estática, debe decir que la sumatoria de toda la fuerza y la sumatoria de momentos también tiene que ser igual a 0. Para ello, simplemente entonces, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, para el elemento AB, la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos allí? Solamente tenemos la de 12 que va a la derecha, positiva. Tenemos la reacción en A horizontal que viene a la izquierda, negativa, y la B horizontal la hemos colocado a la derecha, positiva. Despejamos y nos da negativo. Esto lo único que nos está indicando es que el sentido real de B horizontal es a la izquierda y vale 10,25 kilonewton. Hacemos ahora lo mismo para las sumatorias de fuerzas verticales, consideramos positivo hacia arriba. ¿Qué fuerzas tenemos? Bueno, tenemos la reacción en A vertical, que es positiva. La fuerza de 9 que viene hacia abajo es negativa, y la de B vertical, que la estamos considerando hacia arriba, positiva. Despejamos y resulta que también nos da negativo. No hay problema. Eso lo único que indica es que la reacción en B vertical vale 1,17 kilonewton y va hacia abajo. Y con ello hemos terminado nosotros el problema, donde hemos obtenido todas las reacciones en todos los nodos que nos han pedido. Y como siempre, si te ha gustado el video, comparte, comenta, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del mismo. Gracias por quedarte hasta el final.